Que darte gracias detrás de gracias, porque tú sin duda alguna nos amas, tú nos das la vida, nos das la salud, tú nos das el tiempo en el cual llegamos a un día más de tu Santo Sábado, ese día especial que nos recuerda cuando estemos allá en la eternidad por siempre contigo. Señor, en este pequeño cielo, que es ahora en esos momentos de reunión, te rogamos que nuestra mente ahora esté aquí para que podamos captar todo el mensaje que tú nos quieres decir y que ese mensaje nos edifique y nos ayude, Señor, para hacernos mejores como cristianos, mejores como personas, y nos ayude también para que aprendamos cosas que luego podamos compartir con los demás que aún no las saben. Señor, te rogamos pues que tu Espíritu Santo nos acompañe, que tú bendigas a todos aquellos que hoy se reúnen en la redondez de todo este vasto mundo para alabarte. Y que, Señor, nos preparemos, porque tú vas a venir muy pronto y tenemos que prepararnos para tu encuentro y ayudar a otros para que también lo hagan. Quédate pues con nosotros, que tu paz, tu bendición esté aquí. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes en la sala y también los hermanos y amigos que están conectados en el internet. Hoy vamos a tener un tema, vamos a volver, digamos, a ver un nuevo PowerPoint del hermano Humberto Fierro. Es decir, quería buscar la palabra al formato de PowerPoints que desde un tiempo para acá hemos venido presentando acerca del hermano Humberto Fierro. Quiero recordaros, antes de pasar al tema, que hoy, en este día, hoy, a las 9 de la noche, hora de aquí, hora peninsular en España, vamos a tener una entrevista en directo con el hermano Humberto, donde podremos hablar un poco acerca de cómo él llegó a esta conclusión del año 2031, que le llevó a todo ello. Es una entrevista que hace tiempo que deseamos hacerle y bueno, el hombre pues hoy está dispuesto a realizarla y si Dios quiere, a las 9 de la noche, hora de aquí, en su país serán las 3 del mediodía, vamos a tener esta entrevista que deseo que sea de beneficio para todos aquellos que lo oigan y para nosotros que estaremos presentes allá. Hoy el tema que traigo, también presentado por él, yo diría que de una forma magistral, es acerca de un tema conflictivo en la Biblia. Sabéis que a veces la Biblia tiene, la semana pasada hablamos de Balaam, ¿no? Un hombre que, bueno, aparentemente era un buen profeta, pero que vimos que no. Y hoy vamos a tratar acerca de una parábola que el mismo Jesús expresó. Una palabra titulada El rico y Lázaro. Y allí se habla acerca del infierno, del tormento eterno, etcétera, etcétera. Y claro, uno ve eso, dice, caramba, ¿cómo es posible? Si la Biblia no da énfasis a la fe en el infierno, ¿no? Sí que habrá un infierno al final de todo, que será momentáneo, durará un tiempo y se terminará. Pero parece ser que esas palabras que Jesús expresa dan a entender que la Biblia está mencionando que hay un infierno donde la gente pues va a sufrir tormento. ¿Es que la Biblia se puede contradecir? Bueno, pues sabéis, yo esta semana personalmente tuve una conversación privada por Skype con una persona pues que tenía este problema, que pensaba, ¿cómo es posible que si en ninguna parte de la Biblia veo que se habla acerca de la doctrina del infierno, aquí Jesús, el mismo Jesús, habla acerca de eso? Y el hombre, pues claro, estaba perdido. Y me he encontrado otros casos también de otras personas que están en la misma coyuntura. Por lo tanto, creo que el Señor me ha llevado a ello, a presentar este tema expuesto por el hermano Humberto Fierro, donde él magistralmente, como os decía, puntualiza todo, para que entendamos perfectamente el por qué Jesús utiliza esa profecía, esa parábola. Y será interesante ver el por qué. ¿Os acordáis que Jesús dijo
que los hombres introducirían doctrinas humanas en vez de doctrinas divinas. Pues eso parte de ahí, de una doctrina humana que se introdujo. Iremos viendo. Parábola del rico y Lázaro. ¿Sí? ¿Me pongo más hacia acá, hacia allá, hacia acá, tal vez? A ver, aquí. Sí, de acuerdo. Que se pueda ver perfecto. Ahí. Muy bien. Vamos adelante. Aquí tenéis una ilustración de lo que sería el rico y lo que sería el mendigo Lázaro. Es un rico y un pobre, lo que menciona esta parábola. La parábola del rico y Lázaro ha sido interpretada de muchas maneras. Por lo tanto, para entender su significado, debemos hacer lo siguiente, nos dice el hermano Humberto. Primero, permitir que la Biblia sea su intérprete ella misma. Segundo, como la Biblia es el pensamiento de Dios dirigido al ser humano para comunicarle lo necesario para la salvación, debemos entender que desde el Génesis hasta el Apocalipsis en ninguna parte se contradice. Si por algún caso encontramos una contradicción, es debido a nuestra mala interpretación. Es decir, que a veces cuando decimos, caramba, aquí parece que la Biblia se contradice, es que hay algo que no entendemos, porque no hay contradicción en la Biblia. La Biblia está dirigida por el Espíritu Santo, por Dios, y dice que Dios no cambia. Dios no cambia de parecer, por lo tanto no puede en un lugar decirnos una cosa y en otro decirnos otra. Por eso el apóstol Pedro escribió, nuestro amado hermano Pablo os escribió según la sabiduría que él ha sido dada. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Hay mucha escritura que es torcida, mucha. Pero Pablo sobre todo escribía de cosas difíciles de entender, en Gálatas, en Romanos, en diferentes epístolas, que los indoctos tuercen para hacer ver cosas que realmente no son, cosas que no están reforzadas por la Biblia. El Espíritu Santo utilizó a Pablo para que escribiera o dictara algunas de las 14 epístolas del Nuevo Testamento. ¿Qué debemos hacer entonces? Para evitar caer en este error de interpretarlas erróneamente, vamos a tomar, según lo dice Isaías 28:10, un poquito allí, un poquito allá. Ese texto lo hemos citado algunas veces, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, para entender qué es lo que la Biblia quiere decirnos. No toda la verdad y la doctrina se encierra en un solo versículo. Hay que buscar en diferentes lugares de la Biblia, diferentes libros. O sea, hay que comparar texto con texto, para que de esa forma la misma escritura se interprete a sí misma. Lo más importante es orar primero, para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda la verdad. Y eso es lo que el hermano dice que hace antes de redactar estos temas. Ora para que el Señor lo dirija a tener un buen tema que sea edificante para todo aquel que lo vea. Y luego lo pone en su página todoesjesús.com. La parábola se encuentra en Lucas 16, versículos del 19 al 31. Nos dice así, había un hombre rico que vestía púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y aquí vemos unas ilustraciones de los banquetes que el hombre pues, posiblemente hacía. A su puerta yacía un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas. Es decir, era un pobre hombre y además enfermo. Note que este hombre era egoísta, solo pensaba en sí mismo, vestía de púrpura, hacía banquetes constantemente, solo el deleite personal. Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían
y lamían sus propias llagas. Tremendo esto, ¿eh? Ahí vemos una ilustración de cómo plantea Jesús la escena de cómo podría ser, ¿eh? El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el rico y fue sepultado. Es decir, los dos mueren, ¿eh? Y en el lugar de los muertos, estando en el tormento, el rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritó: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es decir, parece que estaba en un infierno de fuego, ¿eh? Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males. Ahora él es consolado aquí, y tú atormentado. Además, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros. Los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y el rico dijo: Te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Esto es interesante, ¿eh? Él entonces dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno de los muertos van a ellos, se arrepentirán. Oye, hay muchos que opinan así: hombre, si se me apareciera, yo pues entonces sí que... Pero Abraham contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levante alguno de los muertos. Y este versículo también es muy interesante para comprender el contexto de esta parábola. ¿Será que todo lo que dice la parábola es cierto? Todo esto del rico y el mendigo fallecen, van al infierno, uno va al infierno, el otro al seno de Abraham. ¿Está en armonía con lo que Dios dijo en otra parte de las Escrituras? Recordemos que Dios no puede decir una cosa en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo, porque en el Padre no hay mudanza ni sombra de variación. Además, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, no pueden haber contradicciones. Para entender esta parábola correctamente, debemos recordar que la Biblia nos dice que hay 2 príncipes interesados en tomar el dominio de este planeta. Hay 2 personajes interesados, ¿eh? ¿Quiénes son estos personajes? Daniel 12:1, primero, menciona a Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Este príncipe excepcional es el camino, la verdad y la vida, según Juan 14:6. Segundo, Juan 12:31 menciona al príncipe de este mundo. Hay uno que es Miguel y hay otro que es el de este mundo. Este príncipe es homicida, mentiroso y padre de mentira, según relata el Evangelio de Juan 8:44. ¿Quién es un príncipe? Aquí vemos una ilustración con su corona, etc. Normalmente es un título asociado a la realeza, siendo usado por hijos del rey. Como dijimos al principio de este tema, que para entender la Biblia lo mejor es permitir que la Biblia se interprete a sí misma, 1 Samuel 9:16 nos define quién es un príncipe. Allí dice: mañana a esta hora enviaré a ti un varón, a quien ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Ese príncipe fue el rey Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo. Queremos ser como las demás naciones, queremos un rey. Y el Señor les dio un hombre de
alta envergadura, dice que sobrepasaba en altura a todo el pueblo, y vieron en él el rey eficaz, el rey idóneo. Ese fue el príncipe para Israel en ese momento. Saúl es ungido rey en Israel por el profeta Samuel. ¿Quién es el príncipe que está por los hijos de tu pueblo? Este príncipe es el Hijo de Dios, Jesús, creador del cielo y también de la tierra. Aquel que murió. Note que, aunque es el creador, se rebaja hasta morir por nosotros. Es paradójico esto, Nos crea, pero luego viene a morir por nosotros, porque si no, nuestro fin será muy negativo, será la perdición. ¿Quién es el príncipe padre de mentira? Hemos visto cuál es uno, ahora vamos a ver cuál es el otro. Este es el ángel Luzbel, que fue creado por Jesús, pero no malvado. Según Ezequiel 28:15, se rebeló contra Dios en el cielo y por ende se convirtió en diablo, que diablo significa adversario de Dios. Fue vencido en el cielo por Miguel vuestro príncipe y arrojado a la tierra. En Apocalipsis 12:7 se menciona este hecho. Note el contraste. Aunque era un ser creado, se propuso exaltarse queriendo ser igual a Dios. Es creado, pero quiere ser igual. Qué orgullo hay que tener para eso. La estrategia del príncipe, padre de la mentira. En venganza, se propuso derrotar a Miguel en la tierra y para lograrlo planeó una estrategia. Así es como realmente es este personaje. No es un demonio rojo, con cuernos, con rabo, como se lo pinta. A él le gusta que lo pinten así, porque así la gente dirá, mira, esto es para niños, nadie creerá en mí. Pero es un ángel majestuoso. Lo único que es caído. Contradecir la palabra de Dios era su pensamiento, como lo había hecho en el cielo, y así logró engañar la tercera parte de los ángeles. Por lo tanto, de esta forma lograría engañar a la raza humana. Y parece que estaba teniendo éxito. Cuando Dios le dijo al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Génesis 2, 16 y 17. El príncipe, padre de mentira, se transformó en serpiente para lograr engañar a Eva sin ser descubierto. Bueno, más que transformarse, se introdujo en el cuerpo de la serpiente, que se dice que era un animal majestuoso, tenía alas, volaba, era el animal más bello del jardín, se introdujo en ese animal para poder engañar. Y le dijo, no es cierto, el Señor dijo moriréis, pero él dice, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Pero mirad, Adán y Eva después del Edén. Es una tira un poco cómica, pero es la realidad. Acabaron pereciendo. ¿Quién tenía la razón? Adán murió a los 930 años, pero terminó muriendo. Él vio cómo su fortaleza física se iba deteriorando, cómo al final iba envejeciendo y acabó sepultado. La Biblia registra que Eva le creyó más a la serpiente que a Dios. Y Adán, en lugar de obedecer a Dios, por amor a su esposa, desobedeció el mandamiento de Dios. Y también cedió a la tentación del diablo. De esta forma, Satanás se ha propuesto inventar muchas doctrinas a través de los siglos, contradiciendo la palabra de Dios,
con el claro propósito de engañar a la humanidad. Satanás inventa doctrinas para engañar a la humanidad. Jesús utiliza esas doctrinas que imperaban en su tiempo, fijaros, y que estaban cundiendo aún en medio de su pueblo, para enseñar la verdad a través de esta parábola, en la cual aparecen varios símbolos que vamos a analizar seguidamente. Es decir, que eso era una creencia que el pueblo de Israel en esos momentos tenía, que los muertos iban, si habían sido malos, al infierno, a quemarse. Pero esa no es la doctrina que el Señor nos enseñó desde un principio. Eso fueron doctrinas de hombres que, impelidos, empujados por el diablo, inventaron y que ellos creían que eran así. Por eso Jesús coge esa parábola y la utiliza para dar enseñanzas. ¿A quién representa el rico? Vamos a ir desgranando ahora los diferentes personajes que salen allí. El rico como tal no existe. Representa al pueblo de Israel, que era el depositario del mensaje del plan de salvación. Por lo tanto, era rico en conocimiento. ¿Os suena eso, un pasaje de Apocalipsis 3? Conocimiento que había conservado para sí mismo, en lugar de compartirlo, se había dedicado a los placeres terrenales. Si leemos los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, cuando el Señor les da los mandamientos y las leyes a ese pueblo, dice que es para que sean ejemplo, para que otras naciones los imiten y les sigan, y también conozcan a Dios y vivan de acuerdo a su voluntad. Pero ellos, ¿qué hacen? No, esto es para mí, me lo quedo para mí, solo para mí. Los demás no son capaces, no son merecedores de ello. Vamos adelante. ¿A quién representaba el mendigo? Es decir, el rico hemos visto que era el mismo pueblo de Israel. El mendigo, ¿quién es? El mendigo tampoco existe como tal. Es un símbolo que Jesús utiliza para representar, ¿a quién? A los gentiles, aquellos que ellos llamaban perros, los gentiles. Jesús dice que estaba a la puerta pidiendo una migaja de pan, lo cual significa que eran los países vecinos que estaban esperando que les dieran el precioso conocimiento del Evangelio, pero ellos no se lo daban. Incluso cuando el Señor manda a apóstoles para que vayan a hablar a los gentiles, son reacios, porque su mentalidad es, no, esto solo es para el pueblo judío. Pero los gentiles estaban ahí esperando que el Evangelio me llegue, pero el Evangelio no venía. Jesús dice en la parábola que el mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, las migajas, el pan de vida. Esto es pan de vida. Quería este pan. ¿Comparte usted lo que Dios le ha dado con los pobres y necesitados? Este es un pensamiento que Él nos deja aquí. ¿Compartimos nosotros? Ahora cada vez hay más necesitados. Mirad, ayer fui a comprar a un establecimiento y en la puerta del establecimiento pues había una persona pidiendo limosna. Yo como tenía que tomar un carrito, hay que poner un dinerito para coger el carrito, pues bueno, cuando lo devolví pues le di aquello. No es nada, pero bueno, es algo, ¿no? Pero es que eso lo ves en gran cantidad de almacenes. En sus puertas hay gente pidiendo, porque hay necesidad, porque estamos en los tiempos que estamos, ¿verdad? Y dice, comparte usted lo que Dios le ha dado con los pobres y necesitados. Eso también es labor del cristiano, Recuerde que cuando alguien le pide algo, es una oportunidad que Dios le da para compartirlo, lo que generosamente Él le ha dado con los menos afortunados. Son oportunidades que debemos. Mira, yo a veces había oído en la iglesia, no, es que no hay que ayudar y con dinero menos. No hay que ayudar porque no sabemos qué harán y tal y cual con él. Bueno, claro, no sabemos qué harán.
tampoco sabemos si aquel que pide realmente es un mendigo, es alguien que necesita, o es una organización de lucro, ¿no? que hacen eso pues, para enriquecerse. Pero tú da, porque estas acciones está siendo anotado por el ángel que está a tu lado, ¿verdad? Y eso pues hablará a favor o en contra de ti. ¿A quién representan los perros? Hemos visto que el rico es el pueblo de Israel y el mendigo son los gentiles. Pero los perros también son símbolos, que como Lázaro representan a los mismos gentiles, quienes lamían las llagas de éste, lo cual quiere decir que había más amor entre ellos mismos que lo que tenían los judíos entre sí. Es paradójico, ¿eh? Más amor entre los gentiles que entre los propios judíos entre sí. ¿No veis en la Biblia que parece que chocan unos y otros? Fariseos con escribas, etcétera. Parece que hay choques. Pues fijaros, esto es lo que pasa con los demonios, según dice Elena White, que entre ellos hay jerarquías y hay choques, ¿verdad? Y se pelean. Pues esto ocurría también. Recuerde que el calificativo de perros era con el cual los judíos se referían a los que no eran de su linaje, o sea, que los consideraban indignos de la salvación. No tenían derecho, solo es para nosotros. La promesa hecha a Abraham es nuestra, y solo nuestra, para nadie más. Es así como ellos creían. Miremos los ejemplos de cómo se relacionaban los judíos con los extranjeros. Y él aquí pone dos ejemplos. Primero, uno que se encuentra en Juan 4, del 6 al 9. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, el mediodía. Vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. La mujer se extrañó. Jesús sabía que ella vendría a por agua, por lo tanto, él la estaba esperando. Era una escena que Jesús buscó adrede. Y él tenía hambre física. Mandó a sus discípulos ir a buscar alimentos. Tenía hambre, pero prefería dar la palabra, ese era su alimento. El segundo se encuentra en Hechos 10, del 1 al 18. En esta visión del lienzo solamente venían animales inmundos, que representaban precisamente a los que los judíos consideraban indignos de la salvación, los extranjeros. Esta es la visión que tiene Pedro, allá en la azotea, cuando tiene hambre, y le estaban preparando comida, El Señor le muestra en visiones el lienzo con toda clase de animales inmundos. Había conejos, cerdos, todo animal que no rumiaba ni tuviera la pezuña hendida, según Levítico 11. Esto no quiere decir que los animales inmundos se puedan comer hoy, ya que Jesús no murió por los animales, sino por el pecado del hombre. Y eso hay que tenerlo claro. Hay personas que entienden, bueno, claro, es que esa visión quiere decir que a partir de entonces ya se podía comer toda clase de animales. No, era una enseñanza la visión. La visión estaba tratando sobre personas, que había unos a los cuales vosotros llamáis gentiles, llamáis perros, pero también son mis hijos. Y a ellos también tiene que llegar el Evangelio. Pero hay denominaciones que no lo entienden así. El Espíritu Santo dirigía el asunto. El versículo 19 y 20 hace énfasis. Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan, levántate y ve con ellos sin vacilar, porque yo los envío. El Espíritu Santo hacía esto, le daba esa orden verbal a Pedro. Versículos 27 y 28. Hablando con él, Pedro con Cornelio, era el gentil, el centurión romano, entró y halló que muchos gentiles se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie
con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame profano o impuro, ni gentil, ni perro, como hacían ellos. Ahí se le abrieron los ojos a Pedro. La ley que Pedro menciona aquí no era la ley de Dios, sino una ley inventada por los judíos para diferenciarse de los demás pueblos. Leyes, doctrinas que ellos ponían en lugar de las de Dios. ¿El alma es inmortal? Esto es otra temática. Para entender el asunto del alma es necesario remontarnos a la creación del hombre, porque ahí queda claro lo que es el alma. Génesis 2:7 dice, entonces el Eterno modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y es la versión católica de Félix Torres Amat. Dice, y quedó hecho el hombre con alma racional, dice esta versión. Después de que el Señor hizo el cuerpo del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y según esta versión dice, fue el hombre con alma racional, con vida. Note que Dios se inclina y sopla en la nariz del muñeco de barro, y es a partir de ese momento cuando existe el alma. O sea, que el alma no existía antes. ¿Por qué? Porque no había vida. Lo que la Biblia dice es que el alma la constituye la unión de dos cosas, de cuerpo y del soplo de vida. Eso forma el alma viviente. Hay versiones que hablan del ser viviente. La inmortalidad del alma es la base de las doctrinas falsas. Y en eso precisamente lo que Jesús quiere enseñar en la parábola del rico y de Lázaro, que ellos a la vez creían que el alma era inmortal. Fijaros hasta qué punto se deterioraron sus doctrinas. Todo por esas alianzas con los paganos, a los cuales tenían que echar, no echaron, pactaban con ellos, aceptaban sus dioses, y hacían intercambios entre hombre y mujer, se casaban con ellos, etc. Y todas esas cosas fueron emergiendo. ¿Qué sucede al morir? Cuando la persona muere sucede lo contrario. El polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Y esto está en Eclesiastés 12:7. Es un libro muy interesante. La Biblia dice que la muerte es la separación del aliento de vida del cuerpo, y en ese momento deja de existir el alma. Se acaba la vida. Lo que Dios enseña en su palabra es que el alma no queda rondando en el aire separada del cuerpo. Ella desaparece. Por lo tanto, esta no es inmortal. Dios es el único que tiene inmortalidad. Por eso la Iglesia Popular, una de sus doctrinas preferidas es la inmortalidad del alma, aparte de la observancia del falso día. Y muchos protestantes creen exactamente lo mismo, en la inmortalidad del alma. Y el pueblo de Israel en la época creía lo mismo. Por eso Jesús tiene que hacer una parábola aparentemente contradictoria según la Biblia para explicar su error, el error que ellos tenían. La Biblia católica, versión Félix Torres Amat, dice, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, la eternidad de nuestra alma depende de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Si somos fieles, nuestra alma vivirá por siempre eternamente. ¿Por qué? Porque el Señor nos dará la vida y estaremos por siempre viviendo con Él. No aquí, ahora, con esta vida, después de su segunda venida. ¿Es lo mismo alma y respiración? ¿Es lo mismo? Si la respiración fuera el alma, los animales también la tendrían, porque el hombre y el animal tienen la misma suerte. Como mueren unos, mueren los otros. Los dos tienen el mismo aliento de vida, y es verdad. Tanto unos como otros respiran, incluso las plantas respiran, dicen también.
son seres vivos. Aquí unos dibujitos graciosos que el hombre pone. Lo que nos hace diferentes de los animales es el uso de la razón. Esa es la diferencia que hay con ellos. Por eso los hay que dicen que los evolutivos, ¿no?, hablan que el hombre es un animal racional, ¿no? Bueno, yo una vez lo dije aquí en plan así bromentesco, digamos, y alguien me corrigió. Y bien, el hombre no es un animal, el hombre es un ser creado a la imagen de Dios. El resto son los animales. Y además hecho con las propias manos del Creador, mientras que los demás, los animales, fueron creados con la palabra. ¿Quiénes son los muertos en la parábola? Versículo 23 dice, y en el lugar de los muertos estaban en el tormento. El rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Son aquellos que, aunque sabían lo que debían hacer, no lo hicieron. Se percatarán demasiado tarde de su situación, siendo atormentados por su conciencia. ¿Quiénes son los muertos en la parábola? A otro Jesús le dijo, sígueme. Y éste respondió, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es paradójico, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quiénes, dice Jesús, son los muertos de la parábola? Según lo dice Jesús, los muertos de la parábola son las personas vivas que no tienen relación espiritual con Dios. Están desconectados de las cosas del cielo. Sus intereses no son espirituales, como Adán y Eva, que murieron espiritualmente, pero murieron físicamente muchos años después. Por lo tanto, eran cadáveres andantes. La Biblia los denomina los que están en tinieblas. No tienen la luz de Dios y son como muertos, sin que ellos lo sepan. Porque si no conocen a Dios, lógicamente no tendrán la salvación. El hombre sin Cristo es un cadáver, solamente que no está en un ataúd, ni sabe que está muerto. Pero cuando esa persona conoce al Señor, entonces pasa de muerte a vida. ¿Cuál es la situación real de los muertos? Los muertos físicamente, dice Proverbios 9, 5 y 6, nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Y lo leo despacio para que se entienda, porque hay personas que creen que los muertos no mueren, sino que siguen. Y no es así. La Biblia es muy clara al respecto. Su familia y amigos les llevan flores, los recuerda, pero ellos no lo saben, ni cuenta se dan, porque han perdido su recuerdo, su conocimiento, todo. Y en cambio, veis, esta es una costumbre bastante popular. Países católicos, ¿verdad? Fiesta de Todos los Santos, 1 de noviembre me parece que es. ¿Cuánta cantidad de gente va a los cementerios a recordar a sus difuntos? Ellos no te ven, no hace falta que vayas allá ni rezar por ellos, porque ya no hay nada que hacer. Han tomado su decisión ya una vez se les termina la vida. Note lo que el rico hacía en el lugar de los muertos. Hablaba, sentía tormento, vio de lejos a Abraham, clamaba por misericordia, sentía sed, se acordaba de su padre y de sus hermanos, y reconoció a Abraham como su padre espiritual. Y además intercedía por sus hermanos. ¿Ves? Para que no vengan para acá, ¿no? Digo, manda ya al mendigo para que no vengan acá, Pero los muertos, dice la Biblia, que no saben nada. Por lo tanto, eso era una parábola, era una ilustración, no era un hecho real.
¿Había algún contraste entre lo que dice Eclesiastés y lo que hacía el rico? Recordemos que Eclesiastés dice que los muertos físicamente nada saben, no tienen más paga, su memoria queda en el olvido, su amor, su odio y su envidia perecieron ya. No hay más vuelta de hoja. Nunca jamás participarán en nada de lo que se hace bajo el sol. ¿Cuándo es que los muertos van al cielo o al infierno? ¿Cuando la persona muere o cuando venga Cristo? Esta es la coyuntura que tenemos aquí, ¿eh? ¿Van al cielo o al infierno al morir o van al cielo cuando Cristo venga o al infierno, si lo hay, ¿eh? Bueno, hay muchos que dicen que, bueno, cuando una persona muere, pues ya se va al cielo, ¿no? O, según ha sido, pues ya la mandan directamente al infierno. O la mandan a un lugar intermedio donde se va a purgar, para ir a un lugar a otro. Recuerde lo que dice Jesús en la parábola. Es lo que el diablo le había hecho creer a la gente, fijaros, tergiversando la palabra de Dios. Y eso lo creían como real, este personaje, Luzbel, que pasó a ser Satanás, el opositor a Dios. Note que el diablo es un experto en mentir. Padre de mentira lo llama Jesús, La parábola dice que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el rico murió y fue sepultado, y en el lugar de los muertos, estando en el tormento. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Será que Jesús se contradice? Juan 14:3 dice, cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que de donde yo esté, vosotros también estéis. Esta es la promesa que Jesús nos hizo antes de marchar. Aquí enseña Jesús que cuando Él vuelva por segunda vez, se llevará a los apóstoles al cielo, para que donde Él esté, ellos estén también. Mientras tanto, deben esperar, ¿dónde? En la tumba, porque todos fallecieron. Incluso la Virgen María, tanto que se dice, es que la Virgen ha aparecido en tal lugar, puedes hablar con ella, puedes rezarle, ¿no? Ella, como un ser humano que era, también falleció. El único que no falleció, que yo recuerde, hay un personaje, ¿os acordáis? Que fue trasladado al cielo. Elías y Enoc. Ese me lo dejaba, ese fue el primero. Los demás, todos han fallecido, inclusive Adán, 930 años, pero murió. Moisés murió, pero murió. Pero que no muriesen, solo hay estos dos, Enoc y Elías. Juan 5, 28, 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron mal resucitarán para ser condenados. Aquí enseña Jesús que cuando Él vuelva, ordenará a los que hayan muerto creyendo en Él, de todos los tiempos, desde Abel, desde Adán, hasta el último justo muerto, que se levanten de las tumbas, para vivir donde Él esté, en el cielo. Pero los injustos de todos los tiempos resucitarán para ser condenados. Eso es lo que enseña la Biblia. En ningún lugar, aparte de esta parábola, la Biblia enseña que los que mueren van o al cielo o al infierno. ¿A quién representaba el rico? El rico representa a los judíos, quienes se consideraban ricos por el conocimiento espiritual que tenían y por ser hijos de Abraham, pero en realidad estaban muertos espiritualmente. Somos el pueblo de Dios, pero estaban muertos. Hoy la iglesia adventista, también dice, somos el pueblo de Dios, pero ¿no estarán muriendo tal vez? Cuando vemos la apostasía que se generó ya en el siglo XIX y la que se está generando hoy.
Dejaron pasar el tiempo de gracia de las 70 semanas concedido a ellos en la profecía de Daniel, que comienza con el regreso de los judíos de la deportación de Babilonia. Y cuando Jesús vino, no lo recibieron. Y esa profecía lo anunciaba. Pero como la estudiaron tan bien, no vieron su culminación. De Belén, estrella, de Jacob que tenía que salir, etc. No vieron, a lo suyo vino y no lo recibieron. Y tenían luz. Hoy también el pueblo adventista tiene luz y hay cosas que se le escapan. No es que esto es satánico, no es que esto, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos acerca del regreso de Jesús, realmente cuándo será. No olvidemos que ellos le dieron muerte a Jesús y 3 años y medio después sometieron a Esteban a la muerte por lapidación, apedreamiento. Con ello los judíos sellaron para siempre su destino como nación escogida de Dios y tuvieron que sufrir un tormento a cargo de conciencia, lo que representa el tormento del rico. Y en el año 70 después de Cristo la ciudad de Jerusalén fue definitivamente destruida por los mismos romanos. Aquel pueblo que se creían protegidos de Dios, fieles de Dios, mirad, sufrieron un tormento de conciencia incluso. Después de la muerte de Jesús todavía se les da a los judíos 3 años y medio de gracia, que es rechazada por ellos mismos. Ya lo decía la profecía, la semana última, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta historia del rico y Lázaro era una parábola y a la vez era una profecía. Fijaros, parábola y profecía, las dos cosas. Note que el rico dice Padre Abraham. ¿Quiénes eran los que decían Padre Abraham? Los judíos que habían creído en él respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les responde, sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Por lo tanto, eran descendientes físicos de Abraham, pero no descendientes espirituales. Es tremendo esto, ¿eh? Eran descendientes físicos, sí, miras la genealogía y vienen de Abraham, pero no se han hecho con la promesa, con la espiritualidad, con las verdades bíblicas. Si no eran hijos espirituales de Abraham, ¿de quién entonces eran hijos? Juan 8:44, Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y no tembló, no tuvo temor en decirles, porque sabía que no era su hora también. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No podemos ser neutrales, con un pie en el terreno de Dios y el otro en el terreno del diablo. Jesús dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Bueno, es que un poquito de esto, no pasa nada. Bueno, es que ir a tal lugar, no pasa nada, por una vez, pero el que no está conmigo está contra mí, es decir, que está con el diablo entonces. Por eso hay que intentar ser fiel en todos los preceptos. ¿Y qué de Abraham? El Abraham de la parábola como tal tampoco existe, porque este Abraham tenía seno. Y el Abraham real nació 2068 años después de la creación y murió de 175 años. O sea que cuando Jesús contó esta parábola de Abraham, él había muerto hacía aproximadamente 1750 años. Llevaba un tiempo ya en el descanso. Recordemos que Eclesiastés 9 dice que los muertos físicamente nada saben. ¿Y qué quiere decir nada? Pues eso, que han perdido su recuerdo, ya no lo tienen. No tienen más paga.
Su memoria queda en el olvido. Su amor, su odio y su envidia perecieron ya. Nunca más participarán en nada de lo que se hace bajo el sol. Por eso cuando hay personas que dicen, no, es que a mí se me apareció, no sé, mi padre, mi abuelo, fulano, ¿seguro que será esa persona la que se te apareció? ¿Sabes que el diablo y sus ángeles pueden tomar la forma de un ser humano, imitar hasta su voz y aparecerse como tal, haciéndose pasar por ellos? No es el difunto quien ha venido a verte, es el mismo diablo, el mismo demonio. El cuerpo de Abraham al morir, el aliento de vida volvió a Dios que lo dio. Por lo tanto, no podía estar en un cielo. Y el cuerpo al polvo, volvió a la tierra de donde era. Total, que este Abraham, ¿quién es? La Biblia dice que cuando morimos, el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo en el sepulcro se vuelve al polvo. Pero este Abraham tenía las siguientes características. Tenía seno, hablaba y tenía memoria. La escritura eclesiástica dice que no tiene más memoria, más recuerdo, no hablan. Por lo tanto, si estos tres personajes, el rico, Lázaro y Abraham, fueron reales, estarían contradiciendo abiertamente lo que dice por inspiración el rey Salomón 930 años antes. Estaría contradiciendo los escritos de Salomón. ¿Qué representa el abismo? Dice que hay un abismo en la parábola, ¿no? Entre unos y otros, los del cielo y los del infierno. Lucas 16, 26 dice, además hay un gran abismo entre nosotros y vosotros. Los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Dios santo, hombre pecador. ¿Os suena? Dios en el cielo, el hombre en la tierra. ¿No se hizo un abismo cuando entró algo, que fue el pecado? Personalmente el hombre no puede pasar este gran abismo. Hacía falta algo que enlazara esa conexión. ¿Cuál será ese abismo del que se habla aquí? El abismo del que nos habla es un símbolo para enseñarnos una realidad espiritual. Para entender su significado tenemos que trasladarnos a través del tiempo más de 6.000 años atrás, a la época en que vivió Adán y Eva en el Edén. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Vino a ser un ser viviente, dotado de libre albedrío, una personalidad autoconsciente. Aquí menciona tres características que Dios le dio al hombre en la creación. Creado a imagen y semejanza de Dios. El carácter de Dios es santo, así fue creado el hombre también, santo. Fue dotado de libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es el poder de elegir y tomar sus propias decisiones por uno mismo. No fue creado como un títere, sino con el poder de elegir su destino. No era una marioneta. Este es uno de los valiosos regalos dados por Dios al crear al hombre, a través de lo cual ejercitamos la voluntad para tomar nuestras propias decisiones. Y el Señor lo permite así. Nos ha dado esa libertad. Por eso nos pone delante dos caminos y nos aconseja, toma el camino de la vida, porque el otro sabemos cuál es su fin. ¿Cómo era la relación de Adán con Dios? Adán hablaba con Dios cara a cara sin ninguna interferencia, es decir, vivía en la misma atmósfera del cielo antes de pecar. Por lo tanto, si quería seguir siendo santo, tenía que obedecer las reglas de Dios. La ley, los mandamientos. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Eterno mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Génesis 3:6. Note que tanto Eva como Adán tuvieron plena libertad para hacer lo que quisieran. Ellos tomaron la determinación de comer. No por mucha tentación que tuvieran del diablo, tenían que hacerlo. Ellos podían haberse negado, pero decidieron hacerlo. Entonces oyeron el andar de Dios, el Eterno, que se paseaba por el huerto a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto, cosa que no habían hecho durante 33 años. Y en ese momento se escondieron. Había algo raro ahí, ¿eh? En este texto aparece por primera vez como el hombre no quiere saber nada de Dios. Dios, hombre, y entre medio ¿qué hay? El pecado, que hace una división, un abismo. ¿De qué manera el pecado crea un abismo entre Dios y el hombre? Que por más que el hombre quiera pasar al otro lado, no puede. Por lo tanto, la comunión con Dios quedó interrumpida. El pecado es el que separa al hombre de Dios y crea un gran abismo entre los dos. Y esto es lo que Jesús quería dar a entender en esa profecía, en esa parábola. Por lo tanto, la comunicación entre Dios y el hombre estaba interrumpida. Para restablecer la comunicación entre Dios y el hombre, era necesario construir un puente que cruzara este gran abismo y lo pusiera nuevamente en buenas relaciones con Dios. ¿Os acordáis del sueño de Jacob en Betel? ¿Qué vio él? Una escalera que conectaba el cielo con la tierra y ángeles que subían y bajaban por ella. La escalera simbolizaba algo, el mismo Jesús, el puente. Aparentemente no había solución, porque Dios había dicho, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Dios no iba a decir, bueno, ¿por qué has comido? Pues va, ahora voy a cambiar eso y va, ya no vas a morir. Yo ya te soluciono. No podía. ¿Cómo se logró restablecer la comunicación? Pero en el momento en que iba a dictarse la sentencia de muerte contra el hombre culpable, se presenta delante del Padre el Cordero que fue muerto desde la creación del mundo. ¿Quién es ese Cordero? Cristo. El Cordero, un símbolo del mismo Cristo. Y a través de todos esos sacrificios lo vemos en el Antiguo Testamento. Y le dice, Padre, nuestra palabra se tiene que cumplir, pero yo no me ofrezco a morir, pero yo me ofrezco a morir como sustituto de ellos. Ese es el amor de Dios, que nunca llegaremos plenamente a comprender. Qué gracia tan sublime manifestada en este acto. El mismo que los había creado, los amaba de tal manera que está dispuesto a morir en lugar de ellos. Por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. De esta forma, el problema que era imposible para el hombre resolver, Dios lo resolvió dando a su propio Hijo, para que muriera en lugar del hombre culpable. Y la muerte de Cristo en la cruz se convirtió en el puente que une los dos extremos de ese gran abismo, el cielo y la tierra. Por lo tanto, Adán y Eva no murieron ese día, aunque sus cuerpos comenzaron a envejecer. A partir de ese momento la Biblia guarda silencio sobre la muerte de Eva. De ella no se dice. Fallecería, como falleció Adán, pero normalmente vemos que la Escritura solo habla acerca de la vida de los varones, los años que vivieron, Josué, etc. Pero sí nos informa sobre la muerte de Adán, quien murió de 930 años. Por lo tanto, aunque su muerte física fue aplazada, llegó, se cumplió. ¿Cuáles fueron los resultados del sacrificio de Jesús?
Fueron muchos los que depositaron su fe en el Cordero prometido. Lo demostraron obedeciendo los requerimientos de Dios. Personajes como Abel, como Set, Enoc, Noé, y luego después del diluvio aparecen en la escena gente obediente como el mismo Abraham. ¿De quién procedían los judíos? El Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias. No dice un pueblo, dice todas las familias de la tierra. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. La nación de Israel salió de Ur de los Caldeos, en Babilonia. Era pagano, salió de allá. Y el Señor los coge, porque en él veía cualidades. Sobre esta promesa se apoyaban los judíos en los días de Jesús, para decir que eran los descendientes de Abraham, pero no estaban acorde con los requerimientos de Dios para ser sus descendientes espirituales. Abraham había puesto su fe en el Salvador prometido. Por eso, cuando él le pidió salir de su parentela, obedeció sin vacilar. El Señor le dio la orden y salió sin saber a dónde iba. Su fe en las manos del Señor. Como último argumento, el rico de la parábola le dice a Abraham, te ruego, Padre, que lo envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Cuál era la lección que Jesús quería enseñar en la parábola? Aquí encontramos registrada la lección fundamental que Jesús quiere enseñar a través de esta parábola. Al pedido del rico, Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Tienen la palabra escrita, la verdad. Léanla, estudienla, escudriñenla. Que es lo que Jesús decía, escudriñar las Escrituras, ¿no? ¿Cuál es la única forma de oír a Moisés y a los profetas? La única manera de oír a Moisés y a los profetas es a través de sus escritos, ya que estos hacía muchos años que habían muerto, no podían volver a hablarles. Con estas palabras Jesús nos dice que es muy importante escudriñar el Antiguo Testamento, pues Él nos conduce a Jesús, nuestro sanador. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró lo que toda la Escritura de él decía. Y en varias ocasiones hace Jesús esto. Dios, a través de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos dice que la única solución para pasar este gran abismo ocasionado por el pecado está en aceptar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único camino para volver a la vida. Si no, somos muertos vivientes. No feos como esos que pintan en las películas, pero somos muertos vivientes. Él tiene la solución para todos nuestros problemas. Por tanto, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Por eso la solución es creer y aceptar el sacrificio de Jesús. Si no, no hay otra salida. Pero los judíos, que eran los descendientes de Abraham, los ricos de la parábola, en vez de aceptar con regocijo la salvación que generosamente se les ofrecía a través de Jesús, decían, demonio tiene, está fuera de sí, ¿para qué lo escucháis? Es que es paradójico, ¿eh? ¿No escuchamos nosotros cosas parecidas cuando hablamos acerca de la fecha? Ellos decían, demonio tiene, y no nos dicen algo parecido a nosotros, esto es satanismo, etc. Es decir, demonio tenemos entonces, ¿no? Hay personajes que hasta nos sacan en foto en el Facebook y tal, ¿no?
No sé si quedan muchas diapositivas. ¿Sí? ¿Se puede hacer algo por los muertos físicamente? La Biblia es muy clara al decir que el hombre tiene la oportunidad de elegir salvarse o perderse solamente mientras que está vivo. Después no. ¿Mm? Esta ilustración es graciosa. Los muertos no alabarán al Señor, ni cuantos descienden en el silencio, pero nosotros exaltaremos al Eterno, ahora y siempre. Alabad al Señor. Puedes elegir salvarte antes de que explote la bomba. Tú tienes la elección. ¿El lugar de tormento es un fuego eterno? La Biblia enseña que el causante del pecado es el diablo, por lo tanto, es el que más castigo debe recibir en el lago de fuego, según Apocalipsis 20:10, y será evidente que así será. Pero será un fuego eterno, donde el diablo y todos los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego, donde arderán por siglos y siglos por toda la eternidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está quemando aún Sodoma, Gomorra, las ciudades de la llanura? Ezequiel 28:19 dice, hablando del futuro del diablo, dice, para siempre dejarás de existir. Y él lo sabe. Llegará un punto que dejará de existir. ¿Por qué? Porque se consumirá en ese fuego. El diablo, por haber cometido más pecados y haber inducido a otros a pecar, será el que durará más tiempo quemándose. Y los seres humanos, de acuerdo al número de pecados que cada uno haya cometido, será el tiempo que durarán quemándose y para siempre dejarán de existir. Es decir, que unos se quemarán muy rápido y otros tardarán más tiempo, pero el que más tardará en sucumbir será el diablo, que ha sido el causante de todo este horror. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sus obras. Por eso las obras también es importante. Hay que tener fe, pero también hay que obrar en consecuencia. La parábola del rico y Lázaro la ha utilizado Satanás para hacer creer que Dios es injusto, que un ser humano que vive 70, 80 años de vida durará por toda la eternidad ardiendo en el infierno. Eso es lo que quiere hacer creer el diablo. Que para poder salir de allí es necesario las misas y los rosarios. De lo contrario, allí se quedarán. Las indulgencias pueden ser concedidas por el Papa, los obispos y cardenales, a quienes, por ejemplo, recen determinada oración, visiten determinado santuario, utilicen ciertos objetos de culto, realicen ciertos peregrinajes o cumplan con otros rituales. Esta es la conciencia popular. Aquí tenemos algunas de estas bulas. En la doctrina católica la indulgencia exime de las penas de carácter temporal que de otro modo los fieles deberían purgar, sea durante su vida terrenal, sea luego de la muerte en el purgatorio. Es decir, pagas más o pagas menos, tendrás favor o no tendrás favor. El Código de Derecho Canónico define la indulgencia en los siguientes términos. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por medio de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Es decir, que la Iglesia tiene el poder, pues, de perdonarte o de hacer que sufras en el infierno. ¿Dónde está ubicado el lago de fuego ahora? El lago de fuego será este planeta, cuando la tierra y todas sus obras serán quemadas. Cuando el fuego eterno haya cumplido su misión de purificar la tierra, dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, que será la morada de los que hayan aceptado el plan de salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo se consideraba la Iglesia de Dios en la primera venida de Jesús? Es sumamente interesante notar que los ricos de la parábola eran los judíos, la Iglesia de Dios, los que habían sido depositarios del fin del PowerPoint.
Bien, se nos ha cortado la emisión del Power. Podríamos hacer un pequeño resumen. Ya hemos visto aquí, pues, lo que... Sí, ha vuelto. Los ricos de la parábola dice que eran los judíos, la iglesia de Dios, los que habían sido depositarios del mensaje de salvación para que lo comunicaran al mundo entero. Pero cuando Él vino, ni siquiera ellos mismos lo estaban esperando. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por Él, el mundo no lo conoció. Vino a lo que era suyo, a su creación, más aún a los que se consideraban su iglesia, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Vino a su iglesia, Estaban dedicados a cosas materiales, tenían mucho conocimiento de religión. Para no contaminarse no se relacionaban con los gentiles o extranjeros. Esto sucede mucho a muchos hoy cristianos también, ¿Cómo se considerará la iglesia de Dios cuando Jesús vino por primera vez? Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Note que la iglesia de Dios está dividida en 7 etapas, a partir del Pentecostés, con la iglesia apostólica hasta la segunda venida de Cristo, Éfeso, etcétera, etcétera, hasta llegar a la Odisea. A esta última etapa de la iglesia Dios la denomina la Odisea, el pueblo del juicio, un pueblo juzgado. ¿Cuáles son las características verdaderas de esta iglesia, pero que ella desconoce? No es ni frío ni caliente, es decir, es tibio. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A esta iglesia Dios la ha colmado de gran conocimiento por medio del espíritu de la profecía. Le ha confiado el mensaje verdadero del Evangelio eterno para que lo proclame al mundo, preparándolo para la segunda venida de Cristo. Y le ha confiado su santa ley para que sea puesta en alto delante de los hombres, lo que la hace diferente de los demás pueblos. Todo esto hace que ella se sienta orgullosa de su posición y dice, yo soy rico. Y él define aquí quién es esta iglesia. A pesar de su tibieza, esta iglesia se ha extendido en 202 países, con más de 16 millones de miembros, pero tiene que llegar con su mensaje a todo el mundo. Los judíos no se relacionaban con los gentiles. ¿Y qué hace la Odisea? La gran mayoría de sus miembros también conservan este conocimiento para sí mismos, no lo comparten, pero se sienten ricos y superiores a los que no pertenecen a la iglesia. Se mezclan en matrimonio con los gentiles. Forman empresas con los gentiles. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esta iglesia es la iglesia adventista del séptimo día. Y él mismo lo dice, no se esconde. Por supuesto que entre los judíos había un remanente, es decir, habían personas que eran fieles a Dios por sobre todas las cosas, los cuales no formaban parte de las obras de los que se consideraban ricos. Entre ellos se encontraba Zacarías y su esposa Isabel. Los dos eran justos ante Dios y andaban sin reprensión en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fueron los padres luego de Juan. También formaban parte de este pequeño grupo José, quien estaba comprometido a casarse con María, la madre de Jesús, de quien Mateo dice que era justo, José justo. Había otras mujeres que formaban parte también del remanente de Dios. Y vueltas, dice, prepararon aromas y ungüentos y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento, que se encuentra registrado en Éxodo 20. Es decir, que de todo aquel pueblo había unos pocos que formaban parte de ese remanente. En esta lista de hombres y mujeres justos que respetaban el nombre de Dios, se acordaban de la ley de Dios que les había entregado por medio de Moisés en Horeb, se encontraba José de Arimatea, un hombre bueno y justo, que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, concerniente a la ejecución de Jesús. Este era uno de los pocos que formaban parte del remanente y esperaban el reino de Dios.
entre los millones que eran descendientes de Abraham. Así como hubo un remanente entre los judíos en el tiempo de Jesús, también lo hay entre los más de 16 millones que forman la iglesia de la Odisea, los cuales heredarán el reino de los cielos. Es decir, el hermano dice que hay un remanente entre medio de este pueblo adventista. La Biblia los califica como santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este tema Dios nos muestra que no todos los que forman parte de la descendencia de Abraham ni de la iglesia de la Odisea son tibios. Estos forman el remanente de Dios y comparten con toda diligencia la palabra de Dios con su prójimo. Los invito a que nos unamos en oración para formar parte de este grupo de personas que se están preparando para la segunda venida de Cristo. Bien, y hasta aquí este poco extenso PowerPoint, pero en el cual él define perfectamente lo que significa esa parábola, que a la vez, como él dice, es también una profecía. Hay un abismo, sí, entre el cielo y la tierra. Hay aparentemente unos que fallecen y que van aquí o van allá, pero todo eso era una doctrina equivocada que el pueblo de Israel había inventado y que ellos creían. Por eso Jesús tiene que corregirlo. Y les dice la clave para entender eso. A Moisés y a los profetas tienen: escudriñad, oídles, leed para entender las cosas que la Biblia os quiere decir y no sacar cosas de contexto y no sacar doctrinas erróneas. Eso puede pasar hoy también. Por lo tanto, afiancémonos en la palabra de Dios para que entendamos plenamente cuáles las enseñanzas que el Señor nos da en su palabra. Que el Señor nos ayude, pues. Amén. Vamos a finalizar, lo haremos con una oración. Señor y Padre, te damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra. Sabemos cómo en ella a veces hay cosas que nos parecen contradictorias, cosas que nos parecen difíciles de entender, pero nos parece eso porque no la hemos estudiado a fondo. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu para que lo hagamos. Hoy tenemos material como concordancias, diccionarios, etcétera, para comprender esas palabras originales, su significado, pero hace falta tiempo, hace falta sinceridad para conocer tu voluntad por medio de tu palabra. Ayúdanos, pues, Señor, para que tomemos ese tiempo para estudiar esas verdades, que a la vez las vivamos y también, como no, las compartamos. Señor, sabemos que tú estás bendiciendo grandemente este ministerio, la labor que él está haciendo, cómo estás con Víctor allá y cómo todo eso está siendo bendecido por ti y cómo está corrigiendo también muchos errores que hay en esos lugares. Señor, que todo ese material que está ahí colgado no sea en vano, como sabemos que no será, sino que muchos sinceros puedan acudir a él y encontrar el camino de la salvación. Ayúdanos porque a pesar de los obstáculos que nos planteen los llamados hermanos, que sigamos adelante presentando estas verdades para este día, para el tiempo que nos toca vivir, porque tú estás muy cerca y hay que anunciarlo a las gentes para que muchos otros vivan ese privilegio, vivan esa esperanza. Señor, te rogamos que nos perdones las faltas que cometemos, nos ayudes a mejorar en el carácter, en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual, para que de esa forma nos asemejemos más a Cristo y así podamos ser un mejor ejemplo para los demás. Ayúdanos, Señor, ahora en este día de tu Santo Sábado a guardarlo debidamente, a no profanarlo y que tu paz, tu bendición siga con nosotros durante sus horas. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.